las bodas del Cordero, parte número 1. Un tema de escatología, las bodas del Cordero, parte número 1. Gloria al Señor. Así que alisten sus Biblias. ¿Todos traen Biblias? ¿Sí, todos traen Biblias? Mi hermana Salma trae Biblia. ¿Todos traemos? ¿Sí? Gloria al Señor. Muy bien. Si no tienen Biblia, aquí tenemos Biblias. Muy bien. Bueno, vamos a dar nuestro tema, las bodas del Cordero, parte número 1. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos. Multiplica el 100 por 1 cada ofrenda de amor, Señor, porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos que nos hables a través de la palabra de Dios, que podamos ser edificados, que podamos ser transformados, Señor, que podamos ser alimentados y dimensionados a través de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú eres quien da el crecimiento. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, Señor. Declaramos que todo adormecimiento, que todo sueño, que todo cansancio, Señor, es redimido por la sangre de Cristo, Señor. Que podamos estar atentos a tu palabra, Señor, para poder aprenderla y poderla poner por obra. Te damos las gracias en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amada familia, gloria a Dios. Vamos a compartir el día de hoy sobre las bodas del Cordero, parte número 1. Y a manera de introducción vamos a recordar en este importante tema que ya lo hemos compartido, pero hoy no es casualidad que estemos compartiendo esta palabra. Hoy el Señor va a hablar a tu vida. Amén, aleluya. Déjame compartirte, familia, en Cristo Jesús, que siempre en una boda va a haber un novio y va a haber una novia, ¿verdad? Siempre en cualquier boda encontramos a un novio y encontramos a la novia. Y en este tema de las bodas del Cordero, déjame compartirte que en toda boda la novia siempre se prepara. La novia siempre se prepara con sus mejores atavíos, con su vestido de boda, ¿verdad? Se prepara para el novio, para la boda. Así que en esta mañana dile al que está a tu lado, el que está atrás de ti: novia del Cordero, prepárate. Tenemos que estar preparados para recibir al Señor Jesús, como una novia preparada. Amén. Gloria al Señor. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, brevemente. En toda boda la novia se prepara. En toda boda la novia no puede llegar en pantalón de mezclilla, tiene que llegar ataviada, tiene que llegar arreglada, ¿verdad? Hermosa para el esposo, para el novio. En una boda, amada familia, no podemos llegar en sandalias. Tenemos que llegar de etiqueta, tenemos que llegar bien vestidos. Y esas son las vestiduras que el Señor Jesús quiere que tengamos. Unas vestiduras de honra, unas vestiduras que demuestren el amor hacia Él por el servicio que hacemos hacia la gente, hacia los mismos hermanos, hacia el prójimo. Unas vestiduras dignas de recibirlo a Él. Las buenas obras son las vestiduras del cristiano. Gloria a su nombre, aleluya. En toda boda, amada iglesia, no debe de llegar la novia despeinada, debe de llegar arreglada. Gloria al Señor. De eso vamos a estar hablando hoy brevemente en este hermoso domingo. Pues bien, amada iglesia, vamos a hablar de la preparación de la novia bíblicamente y las grandes expectativas que tiene el novio. La preparación de la novia y las grandes expectativas que tiene nuestro Señor Jesús de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Te invito a que abras tu Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo del 6 al 9. Apocalipsis, versículo 19, versículo del 6 al 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 19, versículo del 6 al 9. Dice ahí: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella
se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esta amada iglesia, tenemos que estar preparados, tenemos que estar con vestiduras blancas y resplandecientes de lino fino, que son las buenas acciones, las buenas obras de la iglesia. Gloria al Señor. La cena de las bodas del Cordero. También va a haber una cena de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Otra vez. Y el ángel, el mensajero de Dios, me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Tenemos que ser llamados a las bodas del Cordero. Aleluya. Para eso nos estamos preparando, para estar listos. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Dios no miente, Dios es verdad. Esto se va a cumplir. Gloria al Señor. Déjame compartirte también el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es encontrar una novia para su hijo. Ese es el plan eterno de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontrar una novia para el Hijo de Dios, para el Señor Jesús. Esa es la historia, el plan eterno. Gloria al Señor. Aquí hay un misterio escondido en Dios, Cristo y la iglesia, ¿verdad? Sea siempre exaltado el Señor Jesús a través de toda la palabra de Dios. Sea exaltado en nuestras búsquedas, en nuestros devocionales. Siempre tenemos que encontrar a nuestro Señor Jesús y tenemos que exaltarlo. Toda la Biblia apunta hacia ese plan eterno que Dios busca una esposa, una novia para el Señor Jesucristo. Déjame compartirte también en esta mañana, amada familia, que en los tiempos del apóstol Pablo no había internet, pero el apóstol Pablo, cuando predicaba o ministraba, ¿verdad?, a la iglesia, él decía, Dios me mostró un misterio, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que los misterios pertenecen al Señor? ¿Verdad? Amén. Y la revelación es para los hijos, es para la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, cuando ministraba y cuando oraba, el Señor le revelaba misterios, y entonces él los comunicaba a la iglesia que estaba presente en ese momento, pero también a través de las cartas que tenemos hasta el día de hoy. Entonces al apóstol Pablo Dios le mostraba los misterios y le decía, no todos vamos a morir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo va a suceder esa transformación? En el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Aleluya. Muy bien. Amada iglesia, yo hoy le comparto que usted y yo hoy lo vemos en un texto bíblico, pero no siempre fue así. Costó mucho sacrificio, ¿verdad? Desgraciadamente, muchos murieron en la persecución de toda la historia, todos los mártires que nos habla la palabra de Dios. Entonces, hoy tenemos la poderosa palabra del Señor, pero no siempre fue así. De repente, el apóstol Pablo dice, Dios me reveló otro misterio. El apóstol Pablo fue usado en mucha revelación. Dios le reveló muchos misterios. De repente el apóstol Pablo dice, Dios me reveló otro misterio. Cristo y la iglesia son un matrimonio, ¿sí? Ese misterio fue revelado al apóstol Pablo. Cristo y la iglesia son un matrimonio. Esa es la consumación, ese es el nivel de intimidad que el Señor Jesús quiere para con nosotros. Por eso debemos de estar preparados. Pero si tú adquieres un compromiso con el Señor Jesús, esta condición se establece en una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comprometemos con el Señor Jesús, al igual que el apóstol Pablo, el Señor nos va a revelar sus misterios. Pero Dios quiere compromiso.
Dios quiere una relación no nada más superficial. Dios quiere una relación en donde ambos, el novio y la novia, estén comprometidos, estén unidos. Y entonces lo que trae el Padre de revelación al Señor Jesús a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo uno con nosotros, también le es revelado a la novia, a la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Dios quiere compromiso con nosotros. Dios no quiere nada más una relación sencilla. Dios quiere una relación de intimidad. Alabado sea su nombre. Entonces, amada iglesia, de repente aparecía Pablo. De repente aparecía hablando nuevos misterios. El apóstol Pablo es conocido como el administrador de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le revelaba los misterios. Alabado sea su nombre. También hoy te comparto que la Biblia es un relato de un romance universal que comenzó con Adán y Eva. La Biblia es un relato de un romance universal que comenzó con Adán y Eva. Adán y Eva son sombra, tipo y figura de la iglesia. Apuntan, ¿verdad?, a sombra, tipo y figura de la iglesia. Muy bien, vamos a ello. Por ejemplo, Abraham y Sara son sombra, tipo y figura de la iglesia. Isaac y Rebeca también lo son. La Sunamita en el libro de los Cantares es el relato romántico de Salomón con la Sunamita, pero en realidad, al estudiarlo a profundidad, ¿verdad?, al escudriñarlo con profundidad, se trata de Cristo con su iglesia. Gloria al Señor. Entonces ahí está revelado, pero cuando en los tiempos del Señor Jesús no lo pudieron entender, pero ahora en el nuevo pacto, en la revelación que Dios nos da a través del Espíritu Santo y su palabra, nosotros podemos aprender que todas esas sombras, tipos y figuras apuntan hacia el Señor Jesús y su iglesia. Alabado sea el Señor. El Dios de Israel. Vamos a describir un poco acerca del Dios de Israel, del Antiguo Testamento, en este tema de las bodas del Cordero. Dios de Israel. Familia, déjame compartirte que el trato de una esposa adúltera, ¿verdad? El Señor Todopoderoso, Jehová, en ese momento, en esa manifestación de su deidad, fue el trato de una esposa adúltera. El Señor Todopoderoso, Jehová, Dios, el Padre, siempre trató a Israel como su esposa. Y describe en el Antiguo Testamento el trato de una esposa adúltera que se fue detrás de sus amantes y se revolcó con ellos. Así lo describe la Escritura. Es una palabra muy fuerte, un lenguaje muy duro. Y los amantes eran los ídolos. Así lo describe la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los ídolos? Los ídolos de los cananeos, de los baales, y Dios se divorció de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le fueron infiel. Dios siempre trató a Israel como su esposa. Él siempre la ha amado como su esposa, pero ellos han sido infieles y se fueron detrás de los ídolos, ¿verdad? Entonces, por eso estamos mencionando que Dios siempre ha buscado una esposa para su hijo desde el Antiguo Testamento. Alabado sea su nombre. Las bodas del Cordero, parte número 1. Déjame compartirte también que al apóstol Pablo se le revela el misterio que la iglesia somos la novia, la cual está siendo preparada para esta boda universal glamorosa. Vamos a otra cita bíblica. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 32, para ir a esa parte. Efesios, libro de los Efesios, carta de los Efesios, perdón, capítulo 5, versículo 21 al 32. Carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 32. Dice así la bendita palabra del Señor.
Dice así, amados hermanos: sométanse unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo, al Señor Jesús, una iglesia poderosa, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Muy bien, entonces ahí está como el Señor Jesús está preparando a su iglesia, ¿verdad?, para las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Ahí lo vemos en la carta del apóstol Pablo en Efesios. Amada familia, somos tan terrenales, ¿verdad? Estamos muchas veces tan ligados a este mundo físico, somos tan terrenales, somos tan naturales en esa naturaleza humana, ¿verdad? En esa naturaleza pecaminosa. Nos preocupamos más por las cosas materiales, muchas veces nos preocupamos por la escuela, por el trabajo, por el dinero, nos afanamos por las cosas materiales, pero Dios no quiere que esto sea así, que no servimos para vivir en el cielo. Esa es la realidad, amados hermanos. El Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. El Señor Jesús no va a venir así como está la iglesia. Necesitamos avanzar, necesitamos prepararnos realmente para su regreso. Amén. Yo sé que es duro, pero es la verdad. Dios nos está preparando para vivir en la eternidad con Él. El sistema en el que vivimos. ¿Cuál es el sistema en el que vivimos? De esto vamos a hablar la siguiente semana. Vamos a hablar de la estrepitosa caída de Babilonia, la gran ramera. De eso vamos a hablar. Y vamos a estar hablando de este sistema. Es un sistema, pues sí, malo, digamos. No voy a ir a los extremos, ¿verdad?, de que todo es demonios, pero es un sistema de influencia malo que nos afecta y en el cual estamos viviendo, ¿verdad? Pareciera que todo lo que nos enseña el reino de Dios es contrario a todo ese sistema. Ese es el sistema al que se refiere. Y el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Dios no tiene ningún plan con el sistema babilónico presente, pero ¿cuántos están afanados e influenciados por el sistema? Amada iglesia, Dios no tiene ningún plan con el hombre natural. Dios no tiene ningún plan con tu carne, con nuestra carne, con nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza biológica. No tiene ningún plan, porque Él busca lo espiritual, ¿verdad? Este cuerpo tiene que ser transformado, este cuerpo tiene que ser perfeccionado. Dios no tiene ningún plan con el hombre natural, sino con la nueva creación de la cual tú y yo somos parte. Alabado sea el Señor. Muy bien, entonces tenemos que prepararnos, tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que hacer la obra que Dios nos está mandando.
a través de la gran comisión. Muy bien. El Señor, amada iglesia, está purificando, está santificando a su esposa, nos está preparando, ¿verdad? Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Vamos a darle un poquito de prisa, porque todavía nos falta. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 3, dice así: ojalá me toleraras un poco de locura, sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo estaba preocupado por la condición de la iglesia, de que estuviera preparada para recibir al Señor Jesús, al novio. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo estaba preocupado con un profundo celo, por eso es que los exhortaba, por eso es que les llamaba la atención, por eso es que les mandaba las cartas, porque él estaba preocupado de que la iglesia estuviera preparada para recibir al novio, al Señor Jesús, y que no fuera engañada, que no fuera extraviada por la serpiente como lo fue Eva. Amén. Y esa es de veras la preocupación de los pastores, o esa debería de ser la preocupación de los pastores. Hay un peso del Señor Jesús en nuestros corazones para que no seamos extraviados, para que nos preparamos. Entonces, cada vez que yo veo que no vienen a la congregación, pues tengo que orar, ¿verdad? Para que Dios toque sus corazones y nos podamos preparar como es la voluntad del Señor. Muy bien. Pablo les está diciendo, ustedes son la esposa corporativa de Cristo, por eso se tienen que preparar. Dios usa a la novia, Dios usa a la iglesia en los dones, en los talentos. El Señor Jesús se ocupa de preparar a su iglesia para que esté equipada. Por eso nos tenemos que preparar. Gloria al Señor. Vamos a otro punto. Todo el reino de Dios es una invitación a una boda, ¿verdad? Así nos lo enseña la palabra. Todo el reino de Dios es una invitación a una boda. Ese es el objetivo, la boda. Y hay una invitación. Muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser los escogidos. Esto es tremendo. Muy bien. Jesús explicó esta boda en las parábolas. Todo el relato de la boda, todos los detalles están basados en la cultura oriental de Israel. Vamos a explicar algunos aspectos rápidamente. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a poner excusas. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me perdones. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, el trabajo, ¿verdad? Te ruego que me perdones. Y otro dijo: acabo de casarme, ¿verdad? Los deleites del mundo, y por lo tanto no puedo venir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y hay aún lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos
y por los vallados, tenemos que evangelizar. Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Se refiere a Israel. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaron. Entonces, en esta parte entramos nosotros como gentiles, ¿verdad? Tiene un significado muy profundo, pero también es un llamado a evangelizar. Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Vamos a ver la versión de otro de los apóstoles. Mateo 22, versículo del 1 al 14. Dice así. Mateo 22, 1 al 14. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es parecido, semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, ¿verdad?, al campo, y otro a sus negocios, a vender. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Se refiere a los profetas que daban el mensaje, ¿verdad? Al oírlo el rey, Dios, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas, ¿verdad? Los fueron a cautividad y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, ya están preparadas, mas los que fueron convidados, la nación de Israel, no eran dignos, no eran merecedores, porque no se arrepintieron, porque ni siquiera lo aceptaron. Pero no así todos, ¿verdad? Hubo judíos que sí creyeron en él, pero también los gentiles creyeron en él. Y es cuando se nace la iglesia primitiva. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, que no estaba preparado, ¿verdad? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, sin estar preparado? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: átenle de pies y manos y aviéntenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces estamos llamados a prepararnos, ¿verdad? A prepararnos para las bodas del Cordero. Tenemos que ser dignos, tenemos que ser merecedores de ese galardón tan hermoso que el Señor nos va a dar. Amén. Muy bien, vamos a seguirle porque todavía falta. Amada iglesia, hay una opulencia que el cielo está preparando para esta boda. No hay ninguna boda que se le iguale. Hay una opulencia porque es en el cielo. Mis toros y animales engordados han sido muertos. La espléndida comida, los vinos, la música, todo está siendo preparado con el mínimo detalle. La casa está lista, la morada está lista, ¿verdad? El Señor Jesús lo dijo: yo voy a ir a prepararles morada. El Padre envía a buscar a la novia. Los profetas fueron enviados, incluyendo a Juan el Bautista, para traer a los invitados, pero ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza, ¿verdad? ¿Qué hicieron con el Señor Jesús? Lo crucificaron, ¿verdad? Y así con los profetas, muchos de ellos fueron asesinados, los mataron. Pero ellos no quisieron venir y el Padre se enojó.
y dijo: no son dignos, no son merecedores, así que invito a los que no estaban invitados. Estos se llaman los invitados sin tarjeta, entre ellos los tetelenses, bueno, nosotros, los mexicanos, los gentiles. Amén. Somos invitados, ¿verdad? Porque los otros no quisieron, gloria a Dios, ¿verdad? Ahí está, que somos benditos en Abraham, ¿no? Pero nos pongan tristes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17. Ruego al Padre, Espíritu Santo, que me estén entendiendo, que sean abiertos su entendimiento. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17 nos dice así: luego nosotros, los que estemos vivos, si en este momento tú estás vivo y viniera Jesús, sucedería esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, si estamos vivos, ¿verdad?, vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados, ¿verdad? Pero quizá ya estemos descansando, vamos a estar dormidos, ¿verdad? Y esos van a ser primero. Pero todos vamos a estar con el Señor en ese momento. Amén. Nosotros, iglesia, recibiremos al Señor como lo hacía la novia en los tiempos de Cristo. La novia está compuesta por judíos y gentiles, pero Dios tiene una agenda con la etnia de Israel y tiene un plan que va a cumplir en el milenio. O sea, ellos tienen un juicio aparte, tiene un trato con ellos específico. Amén. Por eso en la segunda venida trata con Israel el Señor Jesús, pero ya va a venir como rey. Muy bien. Romanos capítulo 10, versículo 19 al 21. Nosotros preparémonos para irnos en el arrebatamiento con Él, ya sea que estemos dormidos o estemos vivos, nos vayamos con Él. Romanos capítulo 10, versículo 19 al 21. Romanos 10, 19 al 21. Dice así: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Se refiere a los gentiles. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, a los gentiles. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, que se estaba quejando. Entonces no seamos un pueblo rebelde y contradictor. Hagamos, obedezcamos al Señor Jesús sin quejarnos. No seamos rebeldes. Gloria al Señor. Aspectos a considerar. Apocalipsis 19, versículo del 6 al 9, nuevamente. Ya vamos cerrando. Apocalipsis 19, versículo del 6 al 9, dice así. Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a mencionar, ya para ir cerrando, amada iglesia, algunos aspectos y luego veremos cada uno de ellos rápidamente, ¿verdad? Pues son dos partes, esta está un poco extensa. Vamos a ver rápidamente algunos aspectos y luego veremos cada uno de ellos.
Número 1, la conquista de la novia, ¿verdad? Los que son solteros aquí piensen cómo van a conquistar a su futura esposa, ¿verdad? O las mujeres cómo van a atraer a su futuro esposo, ¿sí? Y las que ya somos casados, recordemos cómo conquistamos a nuestra esposa, ¿verdad? Yo creo que todos lo recordamos, y si no somos casados tenemos que hacer un plan. Gloria al Señor. Está profundo esto, pero vamos a entrar a ello. Muy bien. Número 1, la conquista de la novia. Número 2, la preparación de la novia. Número 3, la presentación, de la novia. La conquista de la novia, la preparación de la novia, la presentación de la novia. Número 4, el padre busca la esposa de su hijo. Número que sigue, la dote por la novia, el precio por la novia. Número que sigue, el compromiso matrimonial. Por eso les hablaba del compromiso. Dios quiere compromiso. Dios no quiere nada más una relación superficial. Dios quiere compromiso desde este momento. Si tú te comprometes con el Señor, Él te va a revelar los misterios como el apóstol Pablo. Amén. Número que sigue, la trompeta que tocará el padre de la novia y la trompeta que tocará el novio en la boda. Cuando se iban a casar hacían eso. La preparación de los novios, número siguiente, los dos se tienen que preparar. Número que sigue, el regreso del novio. Y último número, ahí lleven la cuenta, la cena de las bodas. Una es las bodas y otra es la cena. Todo eso se tiene que ir desglosando bíblicamente. Muy bien, vamos rápidamente al primero, ya para cerrar. La conquista de la novia. Vamos a hablar de la conquista de la novia. ¿Cómo le hicieron los varones a los que hoy es su esposa, o cómo le harán los que son solteros? Vamos a poner un ejemplo que quizás te traiga algunas ideas, porque la mayoría son solteros aquí, ¿verdad? Muy bien. Déjame compartirle, familia, que nuestro Señor Jesús pagó un precio muy grande. Él dio su vida por nosotros. Eso simboliza la dote, el precio que pagó por nosotros. Amén. Tú tienes que preparar tu dote para tu futura esposa. Tienes que ahorrar, ¿verdad? Gloria a Dios. Y las que son señoritas, las que son doncellas, no esperen menos. Esperen un hombre de Dios, ¿verdad? Oren al Señor para que les dé a su esposo. Tómenlo en cuenta. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos rápidamente. Es que no me va a tardar más. Cantares, capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos rápidamente al libro poético de Cantares. Cantares, capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 2 al 4. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Puedes decirle este poema, si eres varón. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos. En ti nos acordaremos de tus amores, más que del vino, con razón te ama. Poema de ejemplo, ¿verdad? Puede ser un poema. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Dice así: por lo tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este mensaje está destinado para los que tienen discípulos, los que ya se están multiplicando, los que son padres, y también va dirigido a los pastores. Otra vez, ¿por qué? Porque ustedes, primeramente Dios, se van a multiplicar, ustedes van a tener discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen discípulos? Levanten su mano. Hermana Salma, ¿cuántos discípulos tienes? ¿No? ¿Todavía no? Pastora Ivonne,
Hermano Carlos tiene por ahí uno que yo ya identifiqué y Miguel está en proyecto, ¿verdad? Es por eso. Entonces esta palabra es así. Es para nosotros los pastores, pero también los que van a tener a sus discípulos. Por lo tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese fue el precio. Entonces, discúlpame, pero si no hay más cristianos en tu casa, pues tú eres el pastor. Entonces aplica para nosotros, pero también para ustedes, porque ustedes también tienen que trabajar en la obra. Amén. Muy bien. Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Gálatas 2, versículo 20 al 21. Vamos a apurarnos. Dice así: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hay un precio que se pagó, la dote por nosotros. Amén. El Señor Jesús se preparó toda su vida para ello. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Les pido un poco más de esfuerzo, una milla extra. No es un tema corto. Vamos, amados hermanos. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 2. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor grato. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que crucificar cada día nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra humanidad. Fuimos conquistados por un amor inefable. ¿Qué es inefable? Inexplicable de Dios. Fuimos conquistados por el Señor Jesús en la cruz y también por su amor. La preparación de la novia. Siguiente punto, la preparación de la novia rápidamente antes de que se me duerman. El Señor mismo la está preparando, la está purificando y la está madurando. El Espíritu Santo está haciendo esto, está purificando, la está preparando y la está madurando. ¿A quién? A la novia. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice así, Efesios 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú, varón que me estás escuchando, debes de amar a tu esposa. Entonces toma en cuenta esto, como Cristo ama a la iglesia, a ese grado. Y ustedes, señoritas, doncellas del Señor, no acepten un varón que esté dispuesto a hacer por lo menos esto. Un varón que sea temeroso, que dé su vida por ustedes. ¿Sí? No cualquiera. Muy bien. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, y sin arruga, perdón. Sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Vamos a cerrar ya. Aquí vemos cuando menos 3 purificaciones de la novia. Vamos a entrar a ellos, a la purificación. La santificación posicional. O sea, la santidad, ¿verdad? Posicional. Somos santos y justificados por la justicia de Cristo. Por eso estamos en lugares celestiales, porque hemos sido justificados por el Señor Jesús, por su preciosa sangre. Esa es la santificación posicional. Aunque nosotros seamos boleros, seamos agricultores, nuestra posición está ahí en autoridad, juntamente con el Señor Jesús, en los lugares celestiales. Gloria a Dios.
La santificación disposicional, ¿qué es eso? Hay algo interior que Dios ha provocado en nosotros, como por ejemplo, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No tenía Cristo morando en él y termina acostándose con la criada. La santificación disposicional, eso quiere decir que Dios transforma por el Espíritu Santo y pone en ti el querer hacer las cosas para Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo de manera permanente. Y por eso pone el ejemplo de Abraham, que Abraham termina acostándose con la sierva, tomó una mala decisión. Pero déjame decirte que nosotros también, aunque tenemos al Espíritu Santo, a veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque no lo consultamos. Ok. Ahora tenemos a Cristo en nosotros para manifestar las buenas obras. Amén. Para tener esas vestiduras perfectas, blancas y resplandecientes. Muy bien. Termino, amada iglesia, la santificación perfecta. La santificación perfecta. Esto será cuando le veamos a Él. Esa va a ser la santificación perfecta, cuando le veamos a Él. Pablo, el apóstol, dice que seremos semejantes a Él, sin mancha y sin arruga. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, ya para terminar, y otro versículo más. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, estas bodas del Cordero parte 1, la parte 2 la vamos a ver en la tarde, hoy mismo. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2, dice la palabra de Dios, Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como estamos en este momento, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ¿verdad? ¿En qué año estamos? En el 2025. No te conformes a lo que te dice la corriente de este siglo, este sistema, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Juan 17, 17, para terminar. Juan 17, 17. ¿Quién ya había escuchado de este tema de las bodas del Cordero? Levanta su mano. Okay. Gloria a Dios, tú ves que me fui más rápido. Juan 17, 17. Dice la palabra de Dios, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad, o sea que nos dé la santidad que necesitemos, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, tu palabra es verdad. Entonces somos purificados por el lavamiento de la palabra nos va transformando, la palabra nos levanta, la palabra nos sana. Entonces por eso es importante prepararnos y venir a congregarnos, porque aquí entramos en el reposo de Dios, aquí somos dimensionados y el Señor nos bendice. Amén. Gloria a Dios, póngase sobre sus pies, vamos a orar para ser despedidos y vamos a terminar con una alabanza. Cierre sus ojos, ahí abra su espíritu al Señor y vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, bendecimos la vida de tu hija Salma, Padre, que hoy nos visita. Guárdala, prospérala, bendícela a ella, a toda su familia, Señor, sus estudios, Padre, su economía, todo lo que es y representa, Señor. Declaramos bendición sobre ella, declaramos que ella es rama fructífera y que los 5 ministerios fluyen en ella y a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, que su propósito y su llamado se cumplen en ti, bendito Dios eterno, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por este tema, Señor, por esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús que nos ayuda, Señor, a ponerla por obra, que no solamente sea religión, Señor, que no solamente sea escuchada, sea oída, sino que la podamos poner en práctica, Padre, por obra, con toda
intensidad, con toda disposición, con toda santificación, que podamos, Señor, amarte cada día más, Señor, y ser obedientes, santificarnos, estar preparados, Señor, para las bodas del Cordero, Señor, para esa gran cena que tú nos has incluido, Señor, en el nuevo pacto. Pon en nosotros el querer y el hacer, como nos lo has dicho el día de hoy. Perdónanos, Señor, porque hemos sido testarudos, porque hemos sido rebeldes, porque hemos sido desobedientes, Señor, porque no te hemos servido con excelencia, porque no hemos evangelizado, Padre, como tú nos estás enseñando, que tú extendiste tu gracia, Señor, sobre los gentiles, Padre, pero también a nosotros nos mandas a que vayamos por las calles, por las plazas, Señor, y que tu casa esté llena, Señor, de almas, porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Danos, Señor, las fuerzas. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos, nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, que solamente tú puedes poner en nuestros labios, Señor, palabras de denuedo, palabras de valor, palabras de avivamiento, Señor, que provoquen una transformación en las personas y pueda llenarse tu casa, Señor, de personas que son salvas con la vida eterna. Bendito Espíritu Santo de Dios, que siempre nuestro Señor Jesús sea exaltado, que siempre, Señor, sea adorado, que siempre lo busquemos, Señor, en cada momento de nuestra vida, en cada palabra de la Sagrada Biblia, Señor, que leamos, que siempre busquemos esa parte en que nos enseñas del Señor Jesús y así podamos tener la revelación que tú nos das, Señor. Ayúdanos a tener tus misterios, Padre, a andar en compromiso, en una relación de compromiso, Señor, no solamente una relación superficial. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Terminamos este tiempo, Padre, esta celebración, adorándote, Rey eterno. En el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús, yo bendigo a tu iglesia, porque yo sé que tú la santificas, la preparas cada vez que nos presentamos y nos humillamos delante de tu presencia aquí en unidad, como lo estamos haciendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a adorarle a la iglesia para terminar. Viene ya y se ven las señales del cumplimiento. Ya se sienten los estremecimientos de su regreso. Nos viene a buscar. Tú estás cerca, Señor Jesús. El tiempo está cerca. Cerca está el que Ya se entregó por el mundo entero. Tú has pagado el precio, Señor. Has pagado la dote, Señor, a precio de sangre. Y nosotros te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Alabado seas, Cristo Jesús. Aleluya. Él viene ya. Iglesia, prepárate. Prepárate. Aleluya. Él viene ya. Descenderá. Aleluya. Pasará en un abrir y cerrar de ojos. El que era, es y vendrá muy pronto. El Rey del cielo nos viene a buscar. Alabado sea, Señor Jesús. Aleluya. Él viene ya. Recibe la gloria, recibe la honra, poderoso, poderoso Rey eterno. Y nosotros te esperamos, Señor. Aleluya.
eres digno de abrir los sellos, Señor. Solo tú eres digno, Señor. No encontraba el apóstol Juan en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de desatar los sellos. Pero entonces apareciste tú, Señor, porque tú eres digno de desatar los sellos. Tuya es la venganza, Señor. Tuyos son los juicios. Abre tu espíritu, puerta del Dios eterno. Tú eres una puerta del Señor para honra y gloria de su deidad. Abre tu corazón, abre tu espíritu, abre tu alma. Entrégale todo, entrégale tu adoración. Lo mejor que tienes en esta mañana para el Señor. Eres el Salvador, Señor. Sana el Rey. Gracias, precioso Jesús. Sí, Señor, ven por nosotros, Señor. Te anhelamos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Son fallas técnicas, estamos en vivos, pero al Señor sea toda la gloria, toda la honra. Bendito Dios, gracias, Señor, por este servicio, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, que tu presencia, Señor, siempre se manifieste en nuestras vidas y que podamos ser esos árboles de justicia para tu honra y para tu gloria. Estamos gozosos, Señor, por tu salvación. En el nombre de Jesús bendigo, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, estamos despedidos. No olvide darse la paz en el amor del Señor Jesús y nos vemos en la tarde en las bodas del Cordero, parte número 2. Que el Señor los bendiga. No olvide saludar a nuestra hermana Salma, despedirse de ella. Gloria al Señor.